esto es parte de un ciclo de charlas que se organizan y que son de... Ahí está Fer, ahí empezó. Yo voy a ir a desactivar los comentarios desde ahora. Hola Fer, Hola, ¿cómo va? ¿cómo estás? Bien, acá poniendo el celular, apoyándolo para que no se me caiga. Está muy bien, está muy bien. Te estaba haciendo una intro, te estaba contando que bueno, esto viene de un ciclo de charlas muy amplio, en el cual tuvo ya, yo di una disertación, todos los profesionales, representantes de distintos equipos, colaboraron en dar charlas clínicas, podríamos llegar a llamarle, y hoy te toca a vos, que sos una Bueno, nutricionista, colega de mi generación, muy abocada al deporte, ahora me vas a contar un poquito vos. Y ya que estamos, te doy la bienvenida y contame un poco esto, gracias. ¿qué rol cumplís en WAR? Así todos te conocen un poquito más y después vamos a empezar con un ping-pong de preguntas que estuve seleccionando, las estuve acomodando un poquito para que vayan por distintas temáticas. Tenemos desde hidratación, muchas preguntas de hidratación de la gente, tenemos preguntas de cómo ordenarse, tenemos preguntas para juveniles, tenemos preguntas de déficit Bien, calórico, te preguntan, vegetarianos, hay un montón de preguntas vinculadas con la nutrición y el divertido. deporte. Un Exacto, poco pero de antes la todo. gente quiere conocer. Así que contanos el rol tuyo en la UAR y bueno, también en tu profesión. Bueno, ok. Yo ahora estoy trabajando en la Academia de Buenos Aires y como equipo estoy a cargo del equipo de Puma 7. Bueno, el área de nutrición, como vos sabés, somos 5 academias y cada Nutri, o sea, yo te cuento un poco lo que hago yo, pero en cada academia es similar, cada nutricionista está a cargo de una academia y trabajamos en equipo con todo el staff de cada academia, cada nutricionista trabaja con el equipo y particularmente yo, bueno, y también hay nutricionistas de equipo y nutricionistas de academia. Particularmente yo, mi función es yo estoy los martes y jueves, estoy cuando llegan los jugadores, los evaluamos, los jugadores se miden todos los meses a través de la antropometría y en Muy base a bien. eso planteamos objetivos, ¿no? De composición corporal. Va a estar el Tenés jugador que como tenés jugadores y jugadoras, ¿no? también, sí, ambos El equipo sexos. femenino. Sí, están las chicas. Mañana tengo reunión con las chicas en un horario y después con los chicos también en otro horario. Sí, me tocan con los dos equipos más se ven, femenino y masculino mañana. Muy Tengo bien. reunión con ellos y bueno, vamos controlándolos, monitoreándolos desde la antropometría. Hay jugadores que tienen objetivos a alcanzar, digamos, hay jugadores que tienen que aumentar la masa muscular, hay otros que tienen que bajar masa adiposa, hay otros que están bien y se tienen que mantener. Eh, Bueno, ahora me vas así a que, contar vamos a especificar un poquito en cada uno de esos pasos para los que no saben cómo se evalúan los jugadores en base a los objetivos que tienen. Me parece que nos podemos ir metiendo un poquito en cada una de las cosas. Doy fe del compromiso que le metes a tu laburo, cómo está siempre los gracias. detalles. Que un poco, hablando de detalles, empezamos con esa primera pregunta que es un poco más genérica, hablando de detalles. ¿Cuál es la diferencia quizás entre un deportista, entre comillas, de alto rendimiento y un deportista por ahí más amateur que está en un club que entrena 2 veces por semana y lo que ves vos que es también en academias, que es en equipos profesionales? ¿Cuál es esa diferencia más general que le podemos contar a la gente? La mayor, o sea, la diferencia más grande que yo encuentro es en la carga de entrenamiento que pueden llegar a tener los chicos. Nosotros estamos, cuando hablo chicos, chicas, o sea, están incluidos todos y sería, en el turno de la mañana se encuentran los seniors y después del mediodía van los juveniles. La diferencia es que los seniors llegan a las academias tipo 8:30 de la mañana, entrenan, arrancan a las 9 y bien, se entrenan durante la mañana en las academias, después se van de la academia, hacen su vida o trabajan o estudian y después a la tarde van a su club y continúan muchos en Tendrían sus como un doble clubes. turno. Tendrían como un doble turno. Y los juveniles igual, pero en vez de entrenar a la mañana, entrenan a la tarde. O sea, salen del Ah, colegio corriendo, van a la academia, llegan a las 2, entrenan y después quizás entrenan en su club. Entonces, ¿y cuál la es la mayor principal, diferencia, la principal diferencia eso, que nutricional? sería como un doble entrenamiento que los chicos tienen, porque entrenan en la academia y después entrenan en el club. Entonces, las demandas energéticas van a ser más altas que
si, por ejemplo, estuviesen únicamente entrenando en su club lunes, martes y jueves. Muy bien. Esa es la mayor diferencia y por ende esos chicos van a tener un gasto calórico extra y van a necesitar más energía que un jugador que solamente entrena Un solo. turno simple. Muy bien. Primera Sí, de las temáticas que nos vamos a meter y que hubo muchas preguntas, ahora yo más o menos en base a una general inicial, después te voy a ir llevando por otras preguntas, que tiene que ver con la hidratación. Mucha gente preguntando sobre la hidratación y la primera pregunta es sí, general. Después nos metemos, ¿qué es una buena hidratación? La gente pregunta, hay que hidratarse bien. ¿Qué es hidratarse bien? ¿Hay una sí. definición de hidratarse bien o algo similar? En realidad lo recomendable para una población común son de 2 a 3 litros de agua por día, ¿sí? Y en Ajá. jugadores va a estar muy determinado por el peso del jugador. Lo que se calcula aproximadamente son 30 centímetros cúbicos como mínimo por kilogramo de peso. Por ejemplo, si un jugador pesa 50 kilos, mínimo tiene que tomar 1,5 litros. Si un Ah, jugador mira. pesa 100 kilos, va a tener que tomar 3 litros de agua. O sea, es Pero dependiente como del volumen mínimo, corporal. Es dependiente del volumen de tu cuerpo, digamos. No hay una regla sí. fija. No, y también depende de la época del año, porque en pretemporada, que hace un montón de calor y transpiras mucho más, no va a ser no va a ser lo mismo la cantidad de líquido que tienen que tomar en pretemporada que en invierno, que transpiran menos. Pero más o menos se estipula eso. Después muchas veces, lo que en esto nos ayudan mucho los profes, es a determinar cuánto se deshidratan los jugadores en los entrenamientos o en los partidos. Entonces lo que hacemos que cuando no estamos nosotros nos ayudan los profes es a pesar a los jugadores antes de los partidos y después y ver cuánto peso perdieron en el partido o en el entrenamiento. Entonces, esa pérdida que tuvieron fue por deshidratación, entonces hay que recuperarlo. Ok, ahora Y antes de darme los patrones de recuperación, que hay una pregunta y lo quiero decir, te la quiero preguntar. Eh, ¿Es lo mismo hidratarse cerca de la actividad física? ¿Hay que hidratarse ese mismo día? ¿Hay que hidratarse el día anterior? Esa buena hidratación y esa cantidad de líquido que debería tomar, ¿en qué momento del día es aconsejable? nosotros siempre tratamos de que los jugadores entiendan que la hidratación es uno de los pilares tan importantes como la alimentación y las horas de descanso y sueño. Entonces, le tienen que dar importancia siempre, y más que nada el día de los partidos, obviamente. Siempre les decimos que 76% de la masa muscular es agua, o sea que si ellos no se hidratan, el músculo no va a crecer y bueno, obviamente que todo el mundo quiere estar fuerte y bien en los partidos, entonces los días partidos más que nunca. ¿Qué Ok. recomendamos? Que lleguen bien hidratados a los entrenamientos, que se mantengan hidratados durante los entrenamientos y los partidos y después, posterior también, que recuperen, digamos, Ahí tengo esa una, mira, pérdida. Fran. Por ejemplo, acá Mary, acá yo te hago una pregunta de la gente que nos escribió en la cuenta de Unión de Rugby de Sí. Argentina. Es Mary Eriksen Lozano, dice, ¿cómo sabe uno qué cantidad de líquido debe ingerir después? ¿Hay alguna fórmula para el después de la actividad física que nos pueda ayudar? Nosotros lo que hacemos es, siempre decimos que por cada kilo que pierde el jugador, tenemos que recuperar un 150% más. Por ejemplo, si un jugador perdió 1 kilo, tiene que tomar 1,5 litros de agua al Ah, cabo de las siguientes horas. No un fondo blanco porque se va a sentir no, no, mal. de golpe. Claro, pero bueno, al cabo de las siguientes horas, que recupere un 150% más de lo que perdió. Muy bien. Sí, Es una buena más o menos, fórmula. sí, calculamos así. Acá pregunta, y está relacionado también con lo que dijiste vos, Marcos Sosa nos pregunta si Sí. podrías explicar la deshidratación por medio del color de la orina. Se ve muchas veces en las cuentas o en redes sociales que se está viendo el color de la orina y se vincula eso con la posible deshidratación. ¿Se usa? ¿Lo usás vos con los chicos de la academia? ¿Cómo es? Explicáselo acá a Marcos Sosa. Sí, lo más exacto siempre es medirlo a través de un refractómetro, que es como un aparatito que nosotros usamos para medir la densidad urinaria. Porque a veces la orina cambia de color si uno toma, no sé, suplementos o suplementos vitamínicos.
pero lo cierto es que en la mayoría de los clubes no hay esas herramientas ni todo el mundo lo sabe usar, entonces lo más fácil es que vean el color del pis. El color del pis tiene que salir bien clarito, transparente. Muy bien. Cuando está transparente, quiere decir que están bien hidratados. Si van al baño, nosotros siempre, al menos yo en los clubes donde trabajo, trato de dejar todos los carteles pegados al lado de los mengitorios para que chequen y presten atención cada vez que van al baño. Y es súper importante, si ven que están yendo a hacer pis más oscuro, que le metan agua rápido, así se empiezan a hidratar nuevamente. ¿Hasta qué tiempo antes del partido tengo posibilidad de salvar una deshidratación? Suponete que vi que estaba la orina muy oscura ante un partido, ¿me da el tiempo o cuándo tendría que enterarme? Sí, en realidad yo siempre digo que está bueno los días de partido o los días que van a entrenar, que se aseguren de tomar medio litro de agua, que es la botellita chiquita de agua, cuando van en el colectivo o cuando van en el auto, que se aseguren de ir tomando eso. Y los partidos lo mismo. Digamos, si vos ya tenés ese protocolo de que me tengo que asegurar media hora antes de tomar eso despacito, tampoco tiene gracia tomarse un litro de agua y después estar corriendo y sentirse mal. Entonces, cada jugador se va conociendo también. Está muy bien lo que decís y le acabas de responder la pregunta a Papu Junior, que decía cuánta cantidad de agua sería ideal tomar antes de un entrenamiento, así que por lo menos una hora antes estás recomendando que vaya tomando alguna botellita de 500 centímetros cúbicos de agua para poder contrarrestar una posible deshidratación. Sí, sí, tal cual. Es simple, o sea, una botellita chiquita la llevan en el bolso y se la van tomando. Y si no llegan al club, se la cargan del agua de la canilla si es potable y en el vestuario se la van tomando, o sea, no. Muy bien, Es muy bien. simple. Bueno, acá esto encaraba un poco todo el tema de la hidratación, había bastantes preguntas, me parece que fuiste bastante clara y resolviste todas juntas. Acá están preguntando si hay con esta cerramos la parte de hidratación, si hay alguna conexión entre la Sí. hidratación y la composición corporal. ¿Puedo quizás afectar mi composición corporal por no hidratarme bien o no tiene vinculación? Es que sí, porque si sabemos que 76% de nuestra masa muscular es agua, si yo no estoy hidratado, el músculo no va a crecer. Okay. Y después nos va a afectar muchísimo en el rendimiento también. Porque si estoy deshidratado, voy a empezar a tener un montón de síntomas que me van a hacer que yo no pueda rendir de la mejor manera, me va a doler la cabeza. Bueno, eso sería lo menos. Pero hay un montón de otros síntomas que uno empieza a tener cuando se empieza a deshidratar, a calambrar, o sea, muchos de los calambres, a veces se dice que algunas lesiones se ven más a la falta de hidratación que a la falta de algún nutriente. Muy bien. Entonces, nada, es tan importante la hidratación en ese aspecto como la alimentación. Súper completo. Creo que ya hidratación, me parece que fuimos por un pantallazo general. Cualquier otra duda después Bien. nos pueden mandar preguntas por privado y nos van a hacer acercar esas Vale. preguntas. Si podemos, las respondemos, lógicamente. Bueno, ahí vamos cambiando un poquitito. Nos metemos en una más del día a día. A ver, acá nos pregunta Ale D. Si se puede balancear la alimentación si el bolsillo no te da mucho para la alimentación del deportista. Acá nos metemos más con lo cotidiano, como quizás un deportista amateur que está haciendo una actividad física y quizás no le da o siente que no le da o que la alimentación puede ser costosa de un deportista. ¿Qué opinión tenés al respecto, Fer? Sí, para mí lo más costoso, los hidratos son mucho más económicos, o sea, nosotros tenemos los hidratos, la fibra y la proteína. La proteína yo creo que ahí es donde estamos más complicados con el tema del costo, porque las carnes son más caras, los lácteos, los quesos son más caros que otros alimentos. Entonces, yo lo que aconsejaría quizás también es empezar a probar otro tipo, digamos, proteínas de origen vegetal, que son una opción más económica. Claro, por ejemplo, legumbres, lentejas. Yo sé que quizás en el ambiente del rugby uno no está tan acostumbrado, ¿no?, a probar este tipo de alimentos, pero me parece que está bueno porque son más económicos, no tienen grasa, o sea, no vienen acompañados con grasas, todas las proteínas de origen vegetal, por lo cual es una buena opción económica.
Hay varios jugadores que ya se están empezando a complementar con algunas legumbres, me mandan algunas preparaciones que están buenas. Y es que hoy la demanda me parece Pruebo. que es al revés, ¿viste? Uno como nutricionista quizás antes recomendaba consumir más productos de origen vegetal, hoy ya viene el deportista y pasa a nivel general, creo también que viene un deportista ya con una exigencia sobre una alimentación distinta y que nosotros como nutricionistas tenemos que entender y colaborar, ¿no? Totalmente, sí, sí, sí. Y bueno, hace poco Juan, uno de los nutris de equipos de Pumitas, les hizo a los chicos un budín con soja texturizada y les re gustó a los chicos. Entonces, quizás la soja texturizada, las legumbres, o sea, realmente hay otras fuentes que son más económicas y para irme echando me parece que está bueno. ¿Y qué pasa, Fer, con el mito, esta la agrego yo, qué pasa con el mito del rugbyer, y me incluyo, de que hay que comer mucha proteína, mucha carne o mucha proteína de cualquier fuente, pero hay que comer mucho? ¿Eso es tan así o no es no tiene tanta relación el Real. consumo de proteína por ahí con el rendimiento? En realidad, lo que es importante de la proteína es que en vez de comerla toda junta de golpe, lo que se recomienda es que se coma fraccionada en varias dosis, lo que nosotros le llamamos timing de ingesta de proteína. Que vos en cada comida principal puedas meter una fuente de proteína acompañada de hidratos, fibra, pero lo que voy es que no es tan importante que vos te comas, no sé, medio pollo entero en una comida, sino que lo vayas que comas esa fuente Fraccionando. de proteína. Sí, y no importa, digamos, el origen de la proteína, no importa si es origen, a proteína de origen animal o vegetal, lo importante es que sea de buena calidad y biodisponible, ¿no? Que se absorba bien. Muy bien, muy bien. Interesante saber Pero eso lo agregué yo porque me parecía interesante y sé que es algo que preguntan muchas veces y parece como que si no tenés proteínas no creces o está muy asociado a eso, pero sí, bueno, acá Fer en lo agregó. realidad yo creo que se hace más difícil cubrir las proteínas en desayunos y meriendas, que es lo que muchos jugadores te plantean, porque con 100 gramos, por ejemplo, de carne vos cubrís la dosis de proteína en almuerzo o cena. Que, digamos, 100 gramos de carne es el Pensamos en tamaño de nada. la palma de la mano. Sí. Entonces, con eso ya cubrís la dosis mínima, ¿no? Más o menos 25 gramos. Y, el tema es en desayuno y merienda. Ahí como que a los chicos a veces se les complica más llegar a las dosis recomendadas. Y ahí es cuando los tenemos que ayudar y tirarle, digamos, darles opciones y ver cómo llegar Bueno, a antes de esa terminar cantidad. el vivo y para dejar enganchada a la gente, nos vas a decir algunas opciones de desayunos, almuerzos, meriendas y cenas para que Dale, incorpore un almuerzo completo, que sea que tenga proteínas, que tenga carbohidratos, que tenga fibra, que tenga. Lo vamos a hablar un poquito más adelante en el vivo, si te parece. dale, Acá dale. arrancamos con una pregunta que te voy a hacer yo en base a otra que pregunta Xavier759, pero primero me parece que tienes que explicar un concepto para luego entrar en la pregunta de él, que es, ¿qué es el balance energético? Se escucha mucho hablar del balance energético. ¿Qué significa en el deporte el balance energético? Para luego hacerte la pregunta de Xavier que nos hizo. Balance energético tiene que ver con lo que nosotros ingerimos y con lo que nosotros gastamos. Es la diferencia, digamos, es la relación. A ver, si yo tengo un jugador que, te digo un número cualquiera, gasta 2000 calorías, por ejemplo, y ese jugador tiene que aumentar masa muscular, yo en realidad lo que le voy a tener que hacer es un plan de alimentación con un balance calórico positivo para que el jugador suba de peso. Entonces, si gasta 2000 calorías, le voy a tener que armar un plan de 2500 para que esas 500 calorías extras lo ayuden a subir de peso. Por el contrario, si ese jugador tiene que bajar de peso, y digo 2000 por decir, es un Sí, 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 aproximado. sí, es un Si ejemplo. gasta 2000 calorías, para que baje, le voy a tener que hacer un plan con un balance energético negativo de 1500 para que esas 500 calorías que, digamos, que le falten lo ayuden a bajar de peso. Eso sí. Antes de que continúes, ahí meto la pregunta de Xavier759, que es, ¿sirve trabajar el déficit calórico? ¿Sería el balance calórico negativo? Pregunta eso. ¿Sirve trabajar con ese balance calórico negativo en rugby? Y nosotros cuando, obviamente, sí, con los jugadores que tienen que bajar de peso, trabajamos con eso, pero en ese, digamos, balance energético negativo nos aseguramos que no le falten las proteínas, ni los hidratos, ni la fibra.
Muchas veces uno escucha personas que quieren bajar de peso y sacan los hidratos. Es lo primero que hacen, y en realidad cuando sacan los hidratos bajan de peso, pero arrastran masa muscular en ese descenso. Entonces no, o sea, ir bajando de a poco, y además nosotros al hacer las antropometrías vamos monitoreando que no vayan perdiendo músculo. Ok. Y ahí uno puede hacer un ajuste. Ahí te hago dos preguntitas cortitas yo y vos responderlas como quieras. En ese balance que dijiste progresivo, ¿cuánto más o menos se estima para la gente que está haciendo planes ahora de descenso y por ahí quiere saber cuánto sería un descenso de peso que no sea dañino para el cuerpo en un deportista? Y después, si hay un momento del año donde se planifica el descenso o se puede bajar de peso en cualquier momento de la temporada del jugador de rugby. Sí, a ver, en competencia nosotros tratamos de no hacer demasiados cambios, sino, digamos, de preparar todo bastante tiempo antes para que el jugador llegue al periodo de la competencia en óptimas condiciones. Y lo que calculamos nosotros son 500 gramos de masa adiposa, o sea, de grasa por semana. Serían 2 kilos al mes aproximadamente. Ok. Para bajar de forma saludable, sin arrastrar músculo, ¿sí? Y también va a depender, porque hay un jugador que quizás tiene que bajar mucho, va a bajar más rápido que un jugador que quizás tiene que bajar 3 kilos, o está más cerca del objetivo, se le va a hacer más difícil, va a bajar más despacito. Y depende mucho de cómo venían comiendo, porque hay muchos Sí, deportistas que por ahí están buscando el detalle y se alimentan bien y quieren bajar y no encuentran esos 500 gramos por semana, y después tenés otros jugadores que por ahí cambian dos cositas en el plan y te bajan 1 kilo de grasa por es semana. ¿Eso así. cambia en base a lo que venían comiendo? Sí, sí, influye un montón. A veces uno no necesita hacer grandes cambios, o sea, los ordenás un poco y ya mejoran. O sea, esto tanto en jugadores de rugby como paciente de consultorio. O sea, está bueno identificar qué viene haciendo, preguntándole, a ver, ¿qué haces? Ay, ¿qué desayunás? ¿Qué haces? Para identificar quizás dónde están metiendo la pata y hacerle pequeños cambios ahí, no cambiar todo abruptamente de un día para otro. Ok. Eh, Y sí, para el otro lado, Fer, que el jugador de rugby también a veces le cuesta subir de peso, es un deporte de contacto, y en ese contacto a veces la masa, el peso específico de uno cuenta y vale. Y digo, y para subir de peso, primero qué estrategias usás y después cuánto se puede subir de peso. en realidad, bueno, acá usamos el balance energético en vez de negativo, positivo. Tratamos de que el jugador tenga una ingesta mayor al gasto que tiene ese jugador, y obviamente siempre le decimos a todos los jugadores que ustedes tienen que hacer el plan, pero también tienen que entrenar, porque si no entrenan, en vez de transformar eso en masa muscular, lo van a transformar en grasa. Entonces, el plan de alimentación eh, a ver, tanto para los que tienen que bajar como para los que tienen que subir, van a tener los mismos nutrientes y los macronutrientes fundamentales, que son los hidratos, la proteína y la fibra, que serían las verduras. Entonces, lo que vamos a subir o bajar son las cantidades. Por ejemplo, un jugador que tiene que subir de peso porque está flaco, vamos a meterle más cantidad de hidrato y más cantidad de proteína y menos fibra. Ahora, si tengo un jugador que tiene que bajar de peso, lo que voy a hacer es darle proteína e hidrato también, pero un poquito menos cantidad, digamos, le voy a dar mucho más fibra que un jugador que tiene que subir de peso. Ok. ¿Y cuánto podría llegar a subir, o como para la gente que está subiendo y dice, che, no se me mueve la aguja para arriba, a ver si los podemos estimular con un Sí. número aproximado? Recuerden que esto es algo Nosotros general, lo, consultar a su nutricionista, eso siempre lo dejamos bien claro. Nosotros lo que calculamos aproximadamente y lo que le planteamos a los chicos es que suban 5 kilos de masa muscular al año. O sea, ese sería como un objetivo viable y, y que se puede hacer. Aunque muchas veces en juveniles nosotros vemos que pueden subir mucho más, porque están con la hormona de crecimiento en pleno crecimiento, entonces ahí es cuando Cierto. más pueden. Los juveniles tienen más opciones y tienen más posibilidades de aumentar músculo que un chico de plantel superior que ya se terminó de desarrollar, ¿no? Exactamente.
Y Exactamente. también depende mucho cómo vienen comiendo. Hay chicos que no comían nada y empiezan a comer y suben un montón y quizás en 6 meses te subieron un montón. Eh, O sea, siempre hay parámetros generales, pero hay deportistas que rompen siempre la regla o que sí, tienen distintos metabolismos, podríamos llegar a decirlos, y que son excepciones también, ¿no? Porque mucha sí. información dando vueltas por ahí, mucho cambio rápido, y nosotros un poco percibimos eso, ¿no? Que en el alto rendimiento los cambios no son tan rápidos como se muestran por ahí en otros lugares, ¿no? Pasa que los ven en la tele y quieren ser gigantes como los jugadores. Entonces, yo muchas veces lo que le digo en los clubes es que, primero, hay que ver el esqueleto que tienen esos jugadores. Entonces, ellos no se pueden comparar con un jugador que quizás tiene, no sé, un esqueleto mucho más grande, porque un jugador cuando tiene un esqueleto más grande puede cargar más peso. Entonces, bueno, nada, eso se los explico siempre. Entonces, ahí después Y lo entienden. otra cosa que es interesante, vos que has pasado por varios equipos de la UAR, es entender también que los jugadores que hoy están en los primeros equipos son jugadores que vienen trabajando hace muchos años, que los has conocido vos de pequeños y parte del equipo de nuestro staff de nutrición lo ha evaluado quizás a los 13, a los 14 años y que hoy está con 25, con un Sí. físico muy bueno, pero que no fue de un día al otro, ¿no? Sí, es un proceso. Es que entiendan. Pasa que muchas veces uno en los clubes ve que los juveniles quieren resultados rápidos. Quieren todo para allá. Y es súper importante hacerles entender que esto es un proceso y que, bueno, tienen que ser constantes. El único, digamos, lo van a lograr con la constancia. Muy bien. Así que, sí, Buen mensaje, esto es un Fer. proceso. Tenemos acá una pregunta de José Antonio Aragón, nos vamos para el lado de los juveniles, que me Sí. preguntan acá, tengo juveniles que salen del colegio a las 18 y entrenan a las 20. Las 20 es el horario típico de entrenamiento nocturno de rugby de club, ¿no? Y por ahí salen del colegio a las 18 y pregunta, ¿qué puede comer en ese hueco? ¿Qué le recomendás? Yo siempre les recomiendo, por ejemplo, el tema de los sanguchitos, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque son fáciles de llevar y, por ejemplo, si les sobró carne de la noche anterior o pollo, o pueden pasar a hacerse un sándwich y se lo van comiendo en el camino, es fácil de, entonces me parece que es una buena opción. El sándwich aporta el pan, que aporta el hidrato de carbono, que les va a dar nafta, energía, y por otro lado aporta la proteína del pollo o de la carne o del queso con tomate, o sea, la proteína del queso. Entonces, me parece que eso es práctico. Después estaría bueno que también se lleven a mano que tengan bananas, turrones. Los chicos a veces en los bolsos empiezan a sacar los tuppers en los clubes. Es muy cómico, pues salen desde temprano. Bueno, la diferencia quizás tiene un chico de club, a diferencia de uno de academia, que sale muy temprano de la casa y vuelve muy tarde también a su casa. Entonces está todo el día afuera y si no se organiza, eh, se le hace muy difícil llegar a cubrir las recomendaciones. Y a veces lo ideal es un poco como distante de lo real, ¿no? Porque uno lee la teoría de la nutrición del deporte y después se encuentra con realidades de niños que también están en clubes y que tienen que estudiar y que el estudio siempre lo respetamos y está en la prioridad de todos los que hacen deporte. Y se encuentra con, no sé, compra de alimentos por ahí de kiosco, o por ahí un alfajor, llamarle algo que por ahí conocemos que tiene calidad nutricional Sí. intermedia, podríamos decirle. Entonces, ¿qué recomendás ahí para la gente que está en la duda? ¿Preferís un alimento de una calidad nutricional intermedia, pero que coma algo antes de entrenar? ¿O preferís que espere, entrene y después coma algo de mejor calidad nutricional? Para esos que tienen, hay mucha duda Qué sobre eso. pregunta la tuya. Sí, Es sí, como, ¿qué porque preferís? No, bueno, yo siempre prefiero que coman. O bien, sea, yo prefiero que coman, que vayan con el tanque lleno. Digamos, un alfajor no es la mejor calidad, pero bueno, digamos, anticipando la jugada, por así decirlo, ellos ya pueden saber que si van a ir al club o martes y jueves entrenan, o lunes, martes y jueves entrenan, que tengan cosas para llevarse a mano en el bolso o desde el colegio. Eh, Porque si esperan a llegar al club que haya lo que ofrecen los clubes,
están en el horno, porque no todos los clubes ofrecen buenas Ahí opciones ni está, saludables. está bueno lo que decís, como que si te querés dedicar al deporte y crees Sí, tener futuro y dedicación, o sea, el azar te puede agarrar una vez, dos veces, pero después tenés que planificar y no te tendría y que sí, agarrar muchos momentos azarosos, sino que siempre tendrías que saber sí. qué lugar, como decís vos, ¿no? Y si están en un buffet de un club, prefiero que se pidan un pebete de jamón y queso antes que Bien. un alfajor, por ejemplo. Bien, está buena. Esa pregunta es la pregunta de la gente. Mirá que muchos lo están acá y como que aglomeré dos, tres preguntas que van un poco hacia eso. Eh, Claro, bien. acá preguntan, Ale Cáceres pregunta, es un poco genérica la pregunta, pero a ver si se puede dar una respuesta. La mejor nutrición para un chico que recién pasa de infantiles a juveniles. Viste que hay como un cambio donde empiezan Sí. la alimentación empieza a ser un poco protagonista, se empieza a hablar de qué como. ¿Hay algún concepto que nos puedas dar ahí en eso del traspaso de infantiles a juveniles que cambian la alimentación? Para mí son clave las charlas en los jugadores en esa etapa y explicarles porque ellos también en esa edad empiezan a ver chicos que se desarrollan antes y que empiezan a ser más grandotes que ellos y quizás hay otros que son más chiquitos, porque viste esa edad intermedia es esa edad que todavía no se Mucha desarrollaron variedad. y hacerles entender que ya va a llegar, o sea, pero que vayan preparando el camino para que cuando les agarre, digamos, el pico de la hormona de crecimiento, estén bien parados frente a eso, digamos, que vayan preparando el camino. Y me parece que es clave en esa etapa hacerles mucha educación, explicarles que, digamos, lo importante es ser constantes, educarlos, no hay fórmulas mágicas. Eh, no van Y a poder. no hay chance, Fer, de un chico que viene de infantiles que por ahí tiene una contextura más flaquita y hay una diferencia muy notoria con su colega. No hay forma ahí porque muchos padres te dicen, ¿cómo lo hago engordar rápido al chico? Eso sería contraproducente, meterle esa presión. Eh, yo no se la metería de tan chico. Yo le enseñaría, le trataría de crear hábitos y que el jugador pueda meter en ese plato los tres nutrientes y después de a poquito ir metiéndole más volumen y empezar a aumentarle la densidad energética y quizás si se llena muy rápido encontrarle la vuelta de a través de licuados, a través de otros alimentos, poder llegar a cubrir las necesidades, pero me parece que son muy chiquitos todavía están entre nenes y adolescentes, entonces es una edad media, yo los ordenaría en cuanto a la chatarra, o sea, más por ese lado, a que estén fuertes, que se hidraten bien, que vengan a los partidos con el desayuno, porque hay algunos que también se despiertan y salen corriendo y llegan cortando clavos y van y sin desayunar. Eso me parece como más importante Ok, que volverlos tan locos desde tan chiquitos con la composición corporal. muy bien, buenísimo. Acá una pregunta genérica. JJ Ocampo odia las verduras, nos está diciendo que odia las verduras. Si se puede tener una dieta sana, ¿se puede tener una dieta sana que esté basada en carnes? Está difícil porque las verduras en realidad son los que aportan un montón de nutrientes, aportan fibra, aportan vitaminas, minerales, o sea, te ayudan a que no te enfermes, así que difícilmente hagas un plan de alimentación saludable sin verduras, o sea, me parece que son clave y si no te gustan, yo lo que haría es, bueno, ir probando distintas estrategias, pisada quizás o mezclada. Y después otra cosa que hay es que hay alimentos que quizás no te gustaban de chico y después de grande los volvés a probar y te empiezan a gustar. Bien. Eh, y es insistir también con eso, ¿no? Hay un montón de cosas que uno prueba y no sé, el mate la primera vez que probaste te gustó, o hay un montón de alimentos, ¿no? A mí sí, a mí sí. Pero sí, es verdad, hay muchos alimentos que si no insistís y no repetís, no, no se genera un hábito de inclusión, ¿no? ¿Y qué hacemos con el Claro. tercer tiempo? Ya que esta la incorporo yo, ¿qué hacemos con los terceros tiempos para metiéndonos un poco en los clubes? ¿Qué hacemos con los terceros tiempos? ¿Das un consejo ahí de cuidado, que coman lo que hay en los terceros tiempos? ¿Cómo te Sí. manejas? En realidad, los terceros tiempos, lo que yo recomiendo es
primero, asegurarse que después del partido logren rehidratarse y volver a, digamos, a esto que hablamos de la hidratación, de recuperar todo lo que perdieron, tanto con agua o bebidas deportivas. Y lo que yo veo en los terceros tiempos, yo prefiero que coman algo posterior al tercer tiempo. Si hay un jugador que me dice, no, eran, no sé, hamburguesas y como eran medias grasosas, suponete que lo coman, no pasa nada, pero bueno, que el resto de la semana traten de hacer las cosas bien, digamos, no por el tercer tiempo. Igual creo que todavía hay mucho trabajo por hacer ahí. Se pueden hacer un montón de opciones en los terceros tiempos, se pueden ofrecer frutas. Uno muchas veces ve que, no sé, a nosotros nos pasa, ¿viste? En la academia llevan los cajones y si no cortás la fruta, los chicos no se las comen, pero cuando se las cortás se las devoran. Entonces, si vos también fomentás eso y les cortas, o sea, hay ahí en el tercer tiempo, y tienen la posibilidad de comer banana, no sé, mandarina, naranja, lo que sea, me parece que está bueno y es un recurso que no es caro la fruta para Ok, incorporar, sumarla, no te digo que sea fruta nada más, sino lo otro más la fruta. Y exactamente. en los terceros tiempos de los más grandes, bueno, lo mismo, trataría de alejar lo máximo posible todo lo que es bebidas alcohólicas, cuanto más lejos mejor, y siempre mejor que no tomen, pero bueno, es todo un tema, eh, y lo mejor es que se rehidraten con agua, bebidas deportivas y que coman saludables, Muy ¿sí? Y bien. cuanto más Yo creo que lejos, todo el mejor. que tenga una aspiración en el deporte, que el deporte inspira eso, ¿no? Vida saludable, realización personal, es mucho más allá de un juego, ¿no? Esto. Yo creo que va a entender esto y por lo que estás diciendo siempre es, bueno, antes del tercer tiempo podés comer lo que quieras comer, pero siempre antes focalizar por lo que dijiste, la hidratación y por ahí consumir algunas frutas y después encarás ese tercer tiempo ya por lo menos con parte del tanque lleno, más lleno, ¿no? Medio lleno. Sí, sí, Medio lleno, totalmente. exactamente. Bueno, acá Sí. tenemos una que nos preguntan que es, ¿cada cuánto es necesario comer? ¿Un deportista tendría que estar comiendo con cierta frecuencia diaria en el día o no? ¿Con 4 comidas está bien o con 3? ¿Cada cuánto tendría que comer un deportista que, imagínate que entrena con una frecuencia de 3, 4 veces por semana? Nosotros recomendamos o sea, incorporar las comidas principales, desayuno, almuerzo, merienda, cena y meter colaciones a media mañana y a media tarde. Tanto para el que tenga que bajar de peso como para el que tenga que aumentar de masa muscular, esas colaciones los van a ayudar. Al que tiene que bajar de peso porque lo ayuda a no llegar con tanta hambre voraz a las comidas, entonces es un buen recurso. Y al que tenga que aumentar masa muscular, lo va a ayudar a sumar más calorías y a llegar más fácil al balance calórico positivo ese que necesita alcanzar. Muy bien. Y ahora, Fer, Pero te saco un poco del contexto y te meto en la realidad actual. ¿Qué pasa ahora en este tiempo de cuarentena con esos consejos para el mismo deportista, por ahí que está más en casa, más quieto? ¿Qué consejo aparte o extra o maneja el mismo concepto? ¿Qué le sumarías o qué le sacarías a esto que estás diciendo? lo que nosotros notamos es que en esta época se le juntan mucho los horarios de las comidas. O sea que a veces no le dan los tiempos para meter las colaciones, porque su día es diferente. Quizás antes de la cuarentena muchos se despertaban a las 6 7 y si volvían del club llegaban a su casa a las 12 de la noche. Entonces se le hacía muy largo el día. Ahora, al estar más en casa, no necesitan despertarse a esas horas, por más de que entrenen a la mañana. Entonces, yo lo que noto es que se les juntan más los horarios de las comidas, el desayuno con el almuerzo y quedan como más pegados. Lo que sí pasa es que a veces se quedan hasta más tarde. Entonces, yo lo que digo a veces es, bueno, si no vas a meter las colaciones y te quedas viendo una serie por la tele hasta más tarde, metés a colación posterior a la cena, que quizás, viste, es el momento en el que te agarra ganas de comer algo dulce, o te ponen las propagandas con los chocolates y dulce de leche, Muy bien. Sí, te mata. Ese es ¿no? un desafío bravo para el deportista y más para
el jugador o la jugadora de rugby que somos somos, me incluyo porque he pasado toda esta etapa y somos de buen comer, o sea, tenemos lo que le llamo yo capacidad gástrica, nos gusta comer, nos acostumbramos a comer mucho, así que a veces es difícil no picotear en casa. ¿Qué podría ser un picoteo un poco más saludable para ellos que al revés, los que están ahora con menos gasto energético y necesitan relajar un poco y no estar comiendo por ahí tanta galletita o tanto carbohidrato? ¿Qué sería como un Sí. picoteo saludable ahora en esas colaciones, Fer? Pueden tener, a veces es como, pueden tener un bowl con frutas o fruta cortada o cereales o a veces, no sé, maíz inflado, tutuca, o sea, entonces van picoteando ahí. Hay que tener, no toda la bolsa porque empezás a comer y no parás, ¿No lo viste? pero, o por ejemplo, los jugadores que tienen que subir de peso, no sé, puñadito de frutos secos, entonces eso les va a ayudar a aumentar la densidad calórica de sus comidas, pero bueno, hay como, no sé, a mí me gusta cortar en tiritas la zanahoria e ir comiéndola tipo Sí. conejo. Esos serían como los snacks para pasar el tiempo, para no meter más energía cuando hay algunos que por ahí no lo necesiten o que tienen cierta tendencia a subir de peso, ¿no? Sí, sí, sí. Es difícil esta época, no es fácil. No, para Para nadie, todos, ni para los para nutricionistas. ninguno de nosotros. A mí a Sí, veces me dicen, si el nutricionista engorda, ya están todos habilitados, así que nosotros tenemos que dar el ejemplo. por las Eh, dudas. claro, habilitamos y no a todos los demás. Tommy Calvo Funes pregunta, ¿qué comer a media mañana cuando normalmente te agarras fuera de casa? Bueno, esto es una pregunta que le hicieron ahora, pese a estar en confinamiento y en aislamiento, le va a servir para cuando retomen las actividades. ¿Qué comer a media mañana? Pregunta Tommy, cuando normalmente nos agarra fuera de casa. Afuera, eh, para mí las mejores opciones son los turrones, las barritas de cereales. Eso es como que no necesita cadena de frío, lo tenés en el bolso y lo metes ahí. Yo dejaría más la fruta para cuando están en sus casas. Por ejemplo, muchos me preguntan, ¿y ahora puedo meter turrón? Y poder podés, pero yo aprovecharía, digamos, hacer todas comidas que podés hacer en casa. Yo ahora optaría más por la fruta. Y después Y cuando estés en la calle o en el trabajo, yendo de acá para allá, bueno, sí, ahí un turrón es mucho más práctico. Y para los que ahora hay toda una corriente que es entendible, que valora un poco más el producto más natural, pueden prepararse barras de cereales caseras, pueden prepararse Sí, granola, me imagino que lógicamente va a llevar un poco más de tiempo, pero hay gente que hoy valora ese tiempo dedicado a la cocina y lo podría hacer tranquilamente, ¿no? sí, totalmente. Bueno, viste que nosotros estamos dando las recetas a los chicos y me sorprenden las recetas que hacen. Cocinan mejor que, bueno, no es muy difícil cocinar mejor que yo, pero cocinan mejor que más de uno, ¿no? Increíbles, unos genios. ¿Sabes que Eh, hay algo que hay una frase que es, nunca vas a obtener un plato de mejor calidad que los ingredientes que le incorporás como materia prima? O sea, nunca te va a salir algo mejor que lo que vos incorporaste como materia prima. O sea, que si vos querés buenos alimentos, lógicamente tenés que usar buena materia prima en esos alimentos. Así que hoy creo que los chicos, los deportistas, están entendiendo ese concepto de que es importante lo que meten, nunca van a tener un buen combustible si usan mala materia prima para desarrollarse, ¿no? es verdad, es así, es cierto, es como decís. Exactamente. Tenemos acá a Augusto Bahía. Estamos entrando en los últimos, yo diría, 10 minutos. Ok, Y después hacemos una despedida y con esto me parece que mucha información, Fer, así que te agradecemos acá por el a tiempo que vos. nos estás dedicando a toda la gente. Augusto Bahía dice, ¿el desayuno es más importante que las otras comidas o es igual? ¿Está sobreestimado el desayuno o es importante realmente para un deportista? Y nosotros lo consideramos muy importante porque el desayuno es la primer comida que viene después de estar muchas horas durmiendo. O sea, es como que el que corta el ayuno, justamente se llama así, o sea, corta el ayuno. Si ustedes la última comida la hicieron a las 9 de la noche y desayunan a las 9 de la mañana, ya son más de 12 horas. Sí, es el más importante y es el que te va a dar energía para el resto del día. Sí, es, es muy importante. Es muy importante. Hoy hay muchas estrategias alimentarias alternativas
que centran esta dinámica de salteo de desayuno, que el consejo general me parece que es, y lo quiero reforzar porque seguramente hay muchas preguntas sobre eso, nosotros como referentes del área de nutrición tenemos que dar un mensaje general y luego cada uno que quiera adoptar una estrategia individual, yo doy fe que tanto Fernanda como todo el resto del área nutricional se hace eco de esa solicitud, ve el rendimiento del deportista. ¿No te han preguntado sobre muchas alternativas? ¿Y cuál es tu respuesta hacia esas preguntas, Fer? ¿Cómo llevas a esos deportistas que por ahí te consultan sobre alternativas distintas a lo que nosotros solemos recomendar? Sí, sí, obvio, vienen con un montón de preguntas de esas. Yo creo que no, como te decía antes, no hay fórmulas mágicas. Yo creo que es hacer lo básico bien. Y un jugador, no sé, nosotros tenemos jugadores, quizás el más liviano pesa 80 kilos, de 80 a 120 y pico de kilos. Necesitan nafta, necesitan energía y los entrenamientos que ellos tienen requieren mucho gasto. Entonces, considero que no pueden no desayunar o entrenar en ayunas. Eh, Después, por otro lado, también es como que el cuerpo cuando no tiene dónde sacar energía, si vos no comiste antes, te lo va a sacar en muchos casos de la masa muscular. Y los jugadores de rugby, ninguno, no creo que ninguno quiera perder masa muscular, por eso no es lo recomendable en estos Okay. aspectos. Muy bien, muy bien. Bueno, acá tenemos algunas preguntas más. Lo nombraste al inicio y la gente lo escucha mucho, esto de la antropometría. ¿Qué rol cumple la antropometría en el rugby? ¿Se usa mucho, se usa poco? Contanos un poco sobre eso. ¿Qué es y para qué sirve Sí. y cuánto se usa? Bueno, en nutrición deportiva es clave, para nosotros es muy importante porque particularmente en rugby, nosotros sabiendo cuántos kilos de esqueleto tiene un jugador, sabemos cuántos kilos de masa muscular ese jugador puede cargar. Si tiene un esqueleto más grande va a poder cargar más masa muscular, si tiene un esqueleto más chico va a poder cargar menos. Y lo lindo y divertido del rugby es que hay físicos diferentes, entonces tenemos para divertirnos, tenemos los forward, tenemos los back y los objetivos van a ser diferentes. Hay un indicador que nosotros nos guiamos mucho que es el índice músculo óseo, y estimamos que por cada kilo de hueso el jugador puede cargar hasta 5 kilos de músculo, o sea, si tenemos un jugador con 10 kilos de esqueleto va a poder cargar 50 kilos de músculo. Entonces, eso está bueno para ir planteándole objetivos también y para saber a cuánto puede llegar. Hay veces que en algunos clubes a mí me vienen los jugadores y me dicen, no, porque tal entrenador me dijo que tengo que aumentar 10 kilos. Y cuando vos lo medís, te das cuenta que ese jugador no le va a dar o sea, no le da el chasis para que cargue tanto. Entonces está bueno muchas veces, nada, transmitir esta información y compartirla con el resto del staff o el cuerpo técnico o los entrenadores como para que sepan hasta cuánto ese jugador puede subir de peso. Bueno, nosotros... ¿Con qué frecuencia la usan la antropometría, Fer, para la gente que quiere saber qué frecuencia tienen? Y una vez por mes aproximadamente. Sí, y también sirve para ir viendo progresión de si el jugador está haciendo las cosas bien o no y si se compromete o no. Es una buena forma de saber si se está poniendo las pilas o no, porque no nos guiamos únicamente por el peso de balanza, sino por la composición corporal, pues si ese jugador se mantuvo en peso, pero bajó grasa y aumentó músculo, bueno, eso lo podemos ver con la antropometría. Muy bien. Sí, Buen recurso. sí, Y señor. bueno, acá tenemos una que está más vinculada a tu rol actual y que me parece que la gente también le interesa saber, que tiene que ver, vos sos la nutricionista hoy de Puma 7 y sabemos que, bueno, Puma 7 es uno de los equipos que más viaja durante el año, Sí. que más competencias tiene, que más desgaste. Entonces la gente quiere saber cómo son los distintos usos y costumbres de los países donde se compite y cómo haces para trabajar la nutrición cuando hay tanto viaje, tanto cambio horario. Contanos un poco sobre eso. Es un lío, pobre. Los chicos tienen mucho, digamos, eh, mucha diferencia horaria, se suben a muchos aviones, la alimentación generalmente en circuito ya está armada, la alimentación es buffet, entonces los jugadores van y se sirven,
ellos ya saben, ya están educados en las cantidades y las porciones. La verdad que los chicos del SEDEN vienen bien por ese lado, porque ellos ya saben cómo, digamos, cómo servirse. Generalmente en los almuerzos buffet o en las comidas de los hoteles se ofrece un salad bar con mucha cantidad de verduras para que sean ensaladas. Después tiene una opción de verduras calientes, y después generalmente se ofrece dos opciones de proteínas y dos opciones de hidrato. Por ejemplo, se puede ofrecer pollo y carne como proteína y dos opciones de hidrato, no sé, arroz y papas. Entonces el jugador se va sirviendo y ya saben ellos que tienen que poner más hidrato, o sea, más o menos hidrato, depende si tienen competencia o no, si tienen que subir de peso o no, bajar de peso o no. Los días de partido se trata de que no incorporen tanta fibra, porque la fibra retrasa el vaciamiento gástrico, entonces retarda la digestión, y además entre los nervios del partido, si comen fibra, es como que no salen favorecidos, les No duele muy la perfilados. panza. Sí, entonces por ese lado ellos ya saben, están bastante educados, y cuando las concentraciones son acá, en Argentina, Buenos Aires, eso se estipula un tiempo antes con la gente o del hotel o del club en el que están haciendo la concentración. Uno arma el menú con anticipación y lo manda al club o al hotel, y bueno, nada, ahí uno los va controlando cuando están concentrados acá. Cuando están allá, se tienen que cuidar Necesitamos, solitos. se necesita mucho primero de un deportista responsable, ¿no? De un deportista responsable, educado, porque nuestra herramienta de trabajo es el deportista. O sea, si el deportista no tiene la decisión de cuidarse, no tenemos nada, ¿o no? Sí, totalmente. Pero bueno, ellos la verdad que están recontra educados y son muy disciplinados los chicos del Seven. Así que no, no, no tienen problema. No hay una Fernanda Leis corriendo atrás de todos, digamos, coman, sino que al revés, es como un deportista que le gusta, que te exige, que te pregunta, ¿no? Sí, 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 y está bueno, pero igualmente es como que muchas veces cuando no estoy yo o cuando no hay un nutri de equipo que viaje con el equipo, los médicos son los que se encargan, cuando no está la nutricionista, de controlar de que la comida salga bien, que no falte nada, que haya suficiente reposición. O sea, que si no estamos nosotros, siempre hay alguien del staff que va a ocupar nuestro rol o nos va a dar una mano en ese Claro. aspecto. Si no es, Fer, por ejemplo, los sí. médicos, son los PF, empezarlos antes y después para ver el tema de la hidratación, si no es el médico, eso. Muy bien. Para ir cerrando, hacemos una o dos preguntas si nos entran más. Primero, ¿hoy se puede ser vegetariano, vegano y competir en la elite, o sea, en la elite del deporte? ¿Es posible? ¿En qué se tiene que hacer foco hoy un deportista que decide ser vegetariano y estando en alto rendimiento? Poder se puede, hay que hacerlo muy bien y ser muy prolijo. A ver, para ser vegano o vegetariano tienen que suplementarse con vitamina B12, tienen que estar asesorados por un nutricionista especialista o por un médico que los siga bien de cerca. No es tan simple, o sea, tienen que llegar a cubrir las recomendaciones de proteínas, pero no es imposible. O sea, con educación se puede, con disciplina. Eh, yo muchas veces le digo, ustedes lo quieren hacer, pero lo tienen que hacer bien. A medias no se puede, sobre todo si quieren hacer alto rendimiento. Así que poder se puede, pero muy, muy, muy cuidado, digamos, ¿no? Que no lo hagan así porque vieron una serie de Netflix, Cambio Radical, y se quieren hacer todos veganos. Digamos, que lo Muy hagan bien. bien. Bueno, cerremos con eso. Hoy, ya que nombraste y la última, bueno, en los últimos tiempos vos sabés que los cambios en los medios de comunicación nos ponen de muy fácil acceso un montón de información sobre aquellos que están haciendo deporte, no solo rugby, sino que leen a sus ídolos, quizás con distintas alternativas alimentarias. ¿Cómo afecta, o si es que afecta o no, tu trabajo? Si cambió en algo, que haya tanta Sí. información dando vuelta. Contame un poco de eso, cómo lo vivís Sí, vos. llegan mareados los pacientes, tanto en el consultorio, jugadores, bien, te vienen con preguntas como que
Sí, sí, la verdad que creo que termina confundiendo. Hay muchos personajes que opinan de nutrición, o sea, y quizás no son nutricionistas, o entonces la verdad que a nosotros se nos hace muy difícil porque tenés que estar explicando y justificando el por qué no, pero bueno, es nuestro trabajo, ¿no? Pero es como que llegan mareados, o pacientes al consultorio que llegan mareados, que te dicen, ¿en serio me dejas comer pan? O sea, pero ¿por qué no te voy a dejar? Entonces sí, sí, nos afecta a nosotros, pero más que nada los afecta a los pacientes y a los jugadores, que los perjudica. Ok. Sí, Bueno, ahí como coordinador del área nutricional y conociéndote a vos y conociendo a todo el equipo, que es un equipo bastante amplio y que tenemos academias, centros, equipos diferentes, por lo general siempre nuestra definición es acompañar al deportista y mientras que el deportista opte por un plan alimentario que no le haga daño, digamos, y que optimice su rendimiento, nuestro rol siempre es acompañar, estar detrás, aconsejar, asesorar. Así que bueno, gracias Fer por esta gran bueno, a charla. vos. No, no, por favor, creo que quedó bien claro todos los conceptos y bueno, te vamos seguramente la gente te puede llegar a seguir consultando en tus redes sociales se quedó con Dale, alguna duda o ahí los chicos de redes que están trabajando constantemente en Instagram oficial que tenemos, también van recopilando información y seguramente te mandarán. Así que antes de que se bueno, corte el Instagram solo, agradecerte, no sé dale. si querés dar algún mensaje final, saludar a la gente. Saludar a todos los nutris de las academias y equipos, porque si no, no, somos un lindo equipo y la verdad que estamos trabajando todos. Cuando te llegan jugadores a equipos es porque antes pasaron por alguna academia. Entonces, la verdad que es un trabajo de equipo de todos los nutricionistas y por otro lado también es parte de todo el staff, porque sin los o sea, sin los profes, sin los managers, sin los médicos, kinesiólogos, no se puede hacer nada solo. Así que, bueno, es un trabajo en equipo. Así es. Bueno, nos quedamos con eso. Saludamos a toda la Bueno, gente. Gracias, Fer, que tenga buenas noches. Y seguimos gracias. con este ciclo de charlas que tan gentilmente están organizando ahí la gente de toda la gerencia del rugby, de la Unión Argentina de Rugby y la gente de redes están laburando mucho para que haya información y aprovechar este momento de crisis que estamos todos pasando a nivel contextual para sacarle fruto y por lo menos mostrar el trabajo que se está haciendo desde la UAR. Bueno, gracias. Nos vemos, saludos a todos. Chao.